hizo. Hizo que iba más lejos, pero no iba tan lejos. Y ahí está, ahí dice. Hizo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Si quería ver por el corazón. ¿Sabe, hermano, que a veces es bueno mostrarle a la gente que tú ibas para un lugar y en realidad no ibas? Que tú crees una cosa que en realidad no crees. Pero no por ser hipócrita, falso, sino para descubrir lo que todavía está en el corazón de esa gente. Ahora vamos a ver esto de vamos a verlo. Porque miren, hay gente que sabe que tenemos buen corazón y se aprovecha. Exacto. Y la Biblia de Dios, la Biblia, que es palabra de Dios, nos enseña que tampoco hay que tirar perla a los cerdos. Es decir, que uno debe cuidar lo que uno tiene como perla. Yo le contaba a los otros hermanos que en Argentina un pastor muy precioso, era la tardecita, recibí un llamado telefónico: pastor, ¿me puede ministrar? Por una mujer que necesitaba administración. El pastor dice: sí, bueno, no ministrar. Entra una mujer tapada de piel, un tapado de piel, en la presencia. En un momento esta mujer se saca el tapado de piel y estaba desnuda. A los 5 minutos el pastor estaba cayendo en adulterio. ¿Qué quiero decir con esto? A veces el enemigo te manda justamente un emisario de él. Un emisario de él. Y tú, por haber abierto la boca antes del tiempo, de haber dicho: sí, como no, ven que le voy a atender, sin saber si Dios te dio el permiso para hacer lo que tenías que hacer. Porque la imprudencia es pecado. Y digo siempre esto: la imprudencia, hermano, es pecado. Nadie cae en pecado cuando son 3. Caen cuando son 2. Bueno, a no ser que sean unos degenerados de eso. Pero si no, caen de a 2. Caen de a 2. Entonces, sí, quería decir. Sí, una vez estábamos mi esposa y yo haciendo el aseo de la iglesia en el destierro. Y entonces llegó un muchacho así mostrando bastante urgencia y nos dijo que tenía un familiar en el hospital cercano a la iglesia. Ajá. Que por favor le ayudáramos. Ajá. Entonces le dije yo: mira, sí te vamos a ayudar. Permítenos un momentito y vamos a terminar. Y ahorita vamos contigo hasta el hospital para que... ¡Eso! Y el muchacho, volteé y ver a mi esposa: ¿dónde está el muchacho? Dice: no, hombre, se fue. Sí. Ni el otro día una abuelita estaba diciendo a un hermano: hermano, necesito una platita porque necesito comprar unos remedios. ¿Cómo no, hermano? Vamos a la farmacia. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que tener, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Tú no puedes recibir el daño, porque si tú recibes el daño, tú eres un simple. El simple, dice la Biblia, que es el que recibe el daño. Mas el avisado ve el mal y se esconde, o se va. Entonces, este pastor le pasó algo, porque no entendió que había cosas que no tenía que hacer. Entonces, hermano, ¿qué le va a dar lugar a tu carne? Déjame terminar con la historia, porque ustedes son culpables de que yo me vaya. No, hermano. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Ahora miren, perdón, muy importante el verso 51. El verso 29. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Qué estaba probando el Señor? El corazón de los discípulos. No, Señor, no, vos te quedás con nosotros. No, me voy a ir. No, Señor, vos aquí te quedás en mi cama, yo te doy mi cama, tomá la comida. Y aconteció que estando sentados, con ellos a la mesa, tomó el pan. Miren cómo se identifica un hijo de Dios, hasta cómo toma el pan. Cuando tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos. Y le recordó
se desapareció de la vista de ellos. ¿Por qué se fue ahí? ¿Por qué no lo acompañó de vuelta a través de Jerusalén? Aquí vamos a descubrir varias técnicas más. Empezamos. Número 1. En el verso 24, pero en el capítulo 15, encontramos la primera situación. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Número 1. Debemos caminar al lado de la gente. Ponte al lado. Ponte al lado. Camina al lado. Jesús caminó al lado. La consejería puede darse en cualquier lugar. En una oficina, en el hogar, en el hospital, en una iglesia, en un restaurante, aún también en la calle, como este ejemplo de Jesús. Si hay algo, hermano, que divide y que ha dividido por años al clérigo de la burguesía, fue el creernos que estamos por sobre de las personas en cambio de caminar al lado de las personas. Jesús caminó al lado. Varón de Dios, ponte al lado de la gente. Sé igual que la gente. No te sientas más espiritual porque tienes más conocimiento. Yo no soy más espiritual porque pudiera tener más conocimiento. No lo soy. No lo soy. Entonces no nos sintamos más porque no lo somos. Porque que tengas una función no significa que eres más. Yo soy exactamente igual a cualquier hermano de la congregación. Es delante de Dios, exactamente igual. Las funciones son diferentes. Los ministerios son diferentes. Pero delante de Dios, yo, igual que el otro. Igualito. Caminar al lado, número 1. Número 2. En el verso 17, dice, respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Jesús hizo preguntas. Esta es la segunda cosa. Número 1, caminó al lado de la gente. Número 2, Jesús hizo preguntas. Los consejeros novatos, los nuevos, frecuentemente cometen el error de hacer muchas preguntas. Cuando este sucede, el aconsejado puede llegar a dos conclusiones. Primero, puede creer que el proceso de consejería es simplemente responder a las preguntas que le hace el consejero. Y número 2, puede decidir que cuando se han hecho tantas preguntas y dado tantas respuestas, el consejero debe darle entonces el diagnóstico y la solución al problema. Es lo que pueden pensar. Si me hiciste tantas preguntas y te di tantas respuestas, dame la solución. Es decir, la solución entonces ¿de quién va a depender? Del consejero. No debes hacer tantas preguntas, ni tampoco debes no hacer preguntas. Una vez más, tienes que tener el oído afinado para saber qué preguntas tienes que hacer. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, que ya le voy a explicar lo que es eso, pero él hizo una pregunta a Jesús muy abierta. ¿Qué cosas? Una pregunta cerrada es para que la otra persona te conteste un sí o un no. Una pregunta abierta es para que te muestre todo el panorama. Y Jesús dijo, ¿qué cosa? Y entonces yo empezaba, pero maestro, no, maestro no. Pero ¿cómo? Tú eres el único que no sabe. Entonces, número 2, preguntas. Número 3, en el mismo pasaje, pero en Lucas 24:19, encontramos otra técnica. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, ¿verdad? Y allí, Jesús sabía cuál era la respuesta que le iban a dar los muchachos. Sin embargo, les hizo la pregunta igual. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le preguntó? Porque Jesús quería escuchar de la boca de ellos lo que ellos creían en realidad. Y
específica, pero está implícito. Ya que Jesús habló poco camino de Emaús, aunque la caminata fue larga. Como hemos visto, escuchar cuidadosamente incluye concentración. Y esto es lo que yo les decía, con lo cual a veces el consejero tiene que luchar. Es con la propia mente, no con la mente del otro, sino con la propia, que se va. Y no está escuchando. Y necesita escuchar. Y escuchar con un oído seguro. Cada caso debe ser atendido bien. Si tú estás con un montón de conflictos y cosas que tienes que hacer, hermano, no vas a poder escuchar bien. Es preferible que pase la entrevista para otro día, pero que puedas escuchar. Estar a punto de llorar. Los cambios de postura o cambios de ritmo en la respiración pueden ser indicadores de que la persona está luchando con un asunto emocional que para él o ella son importantes. Los silencios. En una conversación te están narrando una historia y de pronto hace un silencio. Presta atención más. Está a punto de pegar un llanto, un grito. Y está tragando. Y tú ves que los ojos se le ponen vidriosos. Hay dolor. Descubre. Hay dolor. Aconsejaba la vez pasada a alguien que, un hombre, su padre un borracho, pegador, joder. Y él con toda naturalidad, con una pasmosidad, le digo, ¿te dolía eso? No. En su mente él ya había bloqueado el dolor. Porque la mente, el mecanismo de la mente es tan complejo que las cosas que están muy guardadas, de mucho dolor, tú las guardas porque no quieres sentir el dolor. Yo le voy a contar una experiencia. La he contado con respecto a mi vida. No porque necesito decírselas, sino porque el Espíritu Santo me indica que se las comparta. Estaba a los 40 años más o menos sentado en una reunión profética. Muchos pastores y hombres de Dios se sientan al frente mío, una pastora, una profeta. Y me hace así, 40 años, no 40 años de pastorado, ¿no? 40 años yo. En el pastorado hace mucho. Y me dice, fuiste menoscabado en tu hombría cuando tenías 8 años. Fuiste menoscabado en tu hombría cuando tenías 8 años. ¿Cómo? No intentes bucear en tu pasado porque te va a doler. Deja que el Señor va a traer en su tiempo lo que en realidad te pasó. Yo le dije, me violaron. Porque me menoscabado en mi hombría a los 8 años. Y no me acuerdo. Tiene que haber sido, no sé. Uno de los ministerios más poderosos proféticos en Argentina estaba bajo esta profeta. Pasaron ciertas circunstancias en que ella un día viene a decirnos, pastor, nosotros vamos a meternos bajo el apostolado suyo. Queremos estar bajo la cobertura suya. Para mí era un saco demasiado grande tener estas mujeres de Dios grandes. Mujeres de Dios, ¿verdad? No es que te venían a contar cuentecitos de profeta, sino profeta de oficio. El profeta de oficio es muy diferente a alguien que profetiza. Y el ministerio de nuestra iglesia comenzó a cambiar y era un ministerio profético por la unción de esta profeta que estaba debajo del apóstol. En un viaje, en uno de los viajes que viajábamos al norte de Argentina, que era, en ese tiempo fue Jujuy, ya habían pasado 2 años de aquella vez. Y cada vez que yo me arrodillaba a orar o me ponía a orar, quería acordarme de qué había pasado a los 8 años de mi vida y no me acordaba. No sabía, no me acordaba. Y recordaba las palabras de ella, no bucees en tu pasado, porque te va a doler. Ay, Señor, ¿cuándo va a ser el día? Iba manejando yo una minibús con 16 asientos, todos iban profetas. Íbamos a bendecir una iglesia muy grande en Jujuy, la iglesia del pastor Juvenal García.
Y mientras íbamos en el viaje, me dice la profeta, pastor, ¿sí? Llegó el día en que usted tiene que saber qué le pasó. Gloria a Dios, vamos, paramos. Vinimos, nos bajábamos, era una tardecita, había un árbol, y en el medio de la ruta se baja el profeta, el esposo, 2 profetas más, y estando allí, dice, bueno, pastor, vamos a empezar a orar por usted. Y oran por mí. Y ponen la mano sobre mí y empiezan, Señor, trae. Y empezamos a orar y me dice la profeta, ¿te acuerdas, pastor, lo que pasó? Sinceramente no me acuerdo. Hay una herida en tu cuerpo, me dice. Una herida en tu cuerpo. Sí, hay una herida en tu cuerpo, dice el Señor. Esa herida es la que te vas a recordar, la herida en tu cuerpo. Yo era instructor de karate, había sido un bandido también, no tengo herida por todos lados. Entonces, estamos orando y me acuerdo de una imagen cuando yo estaba en el servicio militar. Tenía 18 años, estaba en el servicio militar. Y como yo tenía pelo largo, era hippie en esa época, a los 18 años, entonces voy al servicio militar y allá acostumbraban con las Xerox, la maquinita esa de... Me dejaron 4 mechones allí. 4. 1, 2, 3, 4. Y me largaron para reírse un rato los militares. Tan terribles los militares argentinos. Siguen siendo terribles. Perdimos la Malvinas por eso. Bueno. Entonces, me largan así para que todos salgan de ahí. Y yo me voy al baño, perdón, la hermana, a orinar. Y tenía aquí un espejo. Y atrás, en el otro espejo de atrás, también había un espejo. Entonces, cuando estoy orinando, miro mi cabeza. Y veo que tengo una cicatriz así, aquí atrás. Y eso. Y en el momento de la oración le digo a la profeta, mira, veo una herida en mi cabeza aquí atrás. Y me dice la hermana, esa es. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Imagínense, 8 años. Y se ponen a orar otra vez. Señor, te rogamos, Espíritu Santo, que tú traigas ahora, Padre, que traiga lo que pasó en la vida del pastor. Vino la imagen. Mi papá estaba cortando el pasto, mi padre. En esa maquinita, ¿vieron? En esos tiempos no había maquinitas que pujan, no. Era la maquinita que tenía que hacer eran las cuchillas, ¿no? Así. Así se cortaba el pasto antes. Y mi padre, diácono de la iglesia, amigo del pastor, uno de los mejores cantantes de himnos de la iglesia, estaba cortando el pasto. Y salta una piedra, che. ¡Pam! Le pega la pierna a él. Y él dice, pero la repum. Y se manda un insulto, hermano. Y yo tenía 8 años. Y medio bandido también. Y le digo, qué linda boca para ser un cristiano, ¿no? Después el insulto le llama, y me doy cuenta, yo tranquilo. Y cuando encaro para aquel lado siento un palazo. Así, aquí. ¡Pum! Yo sentí el sonido agudo y vi las estrellas. Y existen las estrellas, hermano, yo les garantizo que las vi. En ese momento y caí. Y desperté en el hospital. Me estaban cosiendo. En aquellos tiempos en Argentina, tú podías decir que tu padre te pegaba y no pasaba, no estábamos en Estados Unidos. Aquí iba preso, pobre viejo. Ya está muerto. Pero hasta ahí lo llevan preso. Allá no, en Argentina no. ¿Le pegaste? Se lo merece ese niño. Entonces, vino a mi mente. Y en ese instante, hermano, vino el dolor. Y empecé a llorar. Y empiezo a ver imágenes. Me dice, si ella oraba a la hermana y decía, Señor, revélale, muéstrale más, Señor. ¿Por qué? Porque yo a los 16 años me fui de mi casa y me convertí en un adicto. ¿Quiere que le diga por qué? Por mi querido papá, al que no culpo, porque doy gracias a Dios por la vida de mi viejo. Porque era el papá que yo merecía tener y necesitaba tener. Ahora, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permite
que haya muerto mi hijo de leucemia a los 15 años, a los 14 años, ¿dónde está el Dios justo? Y nos ponemos en la otra postura de acusar a Dios en cambio de entender por qué Dios permitió, para qué Dios permitió semejante cosa en mi vida. Entonces yo me acuerdo, un día estaba el pantalón de mi papá colgado, él estaba durmiendo en la siesta, y yo voy y le meto la mano en el bolsillo, nosotros decimos bolsillo, no mentira, le meto la mano en el bolsillo y yo hago así un profiláctico. Y voy y le digo a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Ustedes se imaginan el lío que se armó en mi casa? Entre mi padre y mi madre, cuando mi madre agarró el profiláctico y lo fue a agarrar a mi papá. Mi papá era un bandido con las mujeres. Estaba manejando un camión de Coca-Cola. Yo tenía 5 años. Y ahora me acuerdo, ahora no, me acuerdo. Mi papá iba en el camión y iba, adiós bonita. Y era de bonito mi viejo, alto, de ojos celestes, una belleza de hombre. Y la mujer la tenía así. Pero era un bandido. Entonces, yo pude descubrir que aquel que vivía en una religión bautista, que no los bautistas no por eso son así, pero él estaba en la religión bautista, era una cosa en la iglesia, pero en la vida cotidiana era otra cosa. Y eso me había dañado mucho más al descubrir que mi padre era un bipolar. Tenía una vida cristiana por aquí y una vida escondida por allí. ¿Saben cuántos hermanos tenemos bipolares espirituales dentro de la iglesia? Que aquí son una cosa y levantan las manos, y afuera, hermano, con las manos hacen otra cosa. Y sin querer están dañando, porque el modelo que están mostrando es un modelo pervertido, que no son genuinos cristianos. ¿Por qué les comparto esto? Hermano, se van a encontrar con gente herida. Y ya entramos, porque son las 4 menos 5, nos falta una hora, y necesito hablarles de sanidad interior. Y vamos a entrar en poder saber cómo nuestras vidas pueden ser desviadas del propósito de Dios por heridas. Esta era una herida física que solo denotaba una herida espiritual dentro de mí, por lo cual fui rebelde, por lo cual hubo una raíz de rebeldía en mi vida. Durante años viví la rebeldía. ¿Por qué me fui hippie? ¿Por qué era drogón? ¿Por qué viví solo y me fui de mi casa? Por algo muy sencillo, fui herido. Y cuando yo te hablo de esto, te hablo para que tú mires tu propia vida, porque Dios te está hablando de tu niñez. Porque el pasado condiciona el presente y lo que tú vivas hoy como presente va a condicionar el futuro de acuerdo a las decisiones que hoy tomes. Tu destino cambia como hijo de Dios o seguirás siendo igual. Pero sí o sí, tu pasado condiciona el presente. Sí o sí. Y eso es lo que a veces no queremos enseñar en nuestras iglesias. No, sanidad interior, no, eso no es de Dios. No es de Dios, ahora le voy a mostrar que es bien de Dios. Al igual que la liberación. Jesús estaba enseñando aquí que había estado escuchando. Les hace una pregunta y allí está escuchando, hermano. Quizás usted se pregunte, ¿por qué debo escuchar y observar tan cuidadosamente? ¿No sería posible solamente preguntar cuál es el problema y buscar cuál es la solución? Sí, sería ideal si todas las personas entendieran cuál es el verdadero problema, o si todos quisieran y pudieran compartirlo. Cuando esto no está claro, el consejero obtendrá información muy útil si escucha cuidadosamente y observa al aconsejado detenidamente. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que Jesús, quien lo sabe todo, no necesita escuchar para obtener información? Él sabía cuál era el problema, sin embargo escuchó de todas formas. Se daba cuenta claramente que era importante para los aconsejados hablar, tanto como lo es para nosotros como consejeros el escuchar. En cuarto lugar, lo pueden notar por allí, Jesús aceptó a los aconsejados.
aceptó a los aconsejados. Esta también es una característica implícita. Jesús sabía de que estos hombres habían llegado a alguna conclusión falsa, porque la conclusión es, pasaron 3 días y Jesús no lo resucitó. La conclusión es, no era el verdadero Mesías. Se habían equivocado en la conclusión. Sin embargo, Jesús, y esto es importante, no los condenó. Jesús, aunque estaban equivocados, no los condenó. Aunque estaban equivocados, Jesús no los condenó. Aunque estaban equivocados, Jesús no los condenó. Aunque estaban equivocados, Jesús no los condenó. ¿Condenas a los católicos? Al Vaticano sí, yo los acuso cuando puedo. Los tengo contra la pared. ¿Pero los católicos? No. Jesús no los acusó que estaban equivocados. Si quiero apurarme, pues yo no llevo a sanidad interior, hermano, la sanidad interior es muy profunda. Jesús confrontó en Lucas 24, el 25 al 26. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo Ok. Al igual que Eliú confrontó a Job, Jesús también los confrontó. Y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Consejero, consejera, no tenga temor en confrontar. ¿Sabe? Mire, al principio de mi ministerio, yo no quería confrontar a la gente para que no se me fuera de la iglesia. Y entendí que esa forma de obrar, justamente lo que hace es que la oveja se vaya. No porque la oveja sea masoquista, que le guste que le peguen, y le peguen, y le peguen. Pero la oveja necesita, aunque no te lo reconozca, la oveja necesita que tú le des dirección y tengas corrección sobre su vida y sus actos. No, hermano, esto no debe ser así. No, hermano, no, hermano, te estás equivocando, esto no es así. ¿Te diste cuenta, hermano? No, estás equivocado. A la gente a veces no le gusta, pero lo necesita. Porque es el padre espiritual, entre comillas, ¿no? No diga el padre, así que ojo. Porque por ahí hay una corriente de, ay, papá, nada, broma, papá espiritual. Pero sí somos padres. Y un padre debe corregir a su hijo, aunque no le guste, aunque le niegue, no importa. Hay que decirle la verdad, hay que decirle el confronto. Y por último, en el 24-27, Jesús enseñó. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Él enseñó. Muy bien. Ok. Algunas técnicas. Ahora vamos a entrar a algo que indudablemente necesitamos. Tienen 3 minutos escasamente, hermano. 3 minutos. Párese, tómese el último café, porque entramos ahora a acelerar a fondo. Si tiene que ir al baño, vaya al baño. Si tiene que ir al tercer cielo, vaya al tercer cielo. Ya largamos.